vamos a explicar varias de las posibles razones por la cual los coches de repente traen ese sonido que nos vuelven locos, que ya no soportamos y que muchas veces no sabemos ni qué es, y un mecánico no le halla, otro tampoco, un suspensionista, nadie le encuentra. O posiblemente antes de llevarlo con un mecánico, pues tú ya quieres llevar una idea previa de qué puede ser. Entonces pusimos una cámara en este carro, es un Vento Diesel. Entonces pusimos una cámara para grabar qué es lo que pasa en el camino debajo del vehículo, y vamos a explicar posibles causas por la cual esté haciendo ese golpeteo. Aquí en primera instancia el coche va en carretera, entonces no se alcanza a escuchar mucho ruido, mucho golpeteo, y vemos cómo las piezas funcionan aparentemente bien. Entonces esta parte de aquí, esta es una de las posibles causas, que es de las principales, que es el tornillo estabilizador. El tornillo, en cuanto ya empieza a fallar, hace mucho ruido y es muy molesto. No es peligroso, pero sí es molesto el ruido. Entonces ese tornillo es mejor cambiarlo. Es el tornillo estabilizador, algunos le llaman tornillo cacahuate. Otra posible causa es que el amortiguador también ya esté dañado, si está bañado de aceite, pues entonces ya está totalmente muerto y hay que reemplazarlo. Ahí ya no hay vuelta para atrás. Está el falso mito de que un amortiguador se puede reconstruir, pero no, en realidad un amortiguador es imposible de reconstruir. Se le podrá cambiar el aceite por un aceite más grueso, más sin embargo los retenes, válvulas, todo por dentro, pues no se le puede hacer nada. Entonces tengan cuidado de repente con los famosos amortiguadores reconstruidos. Esta otra pieza, que es la terminal exterior, también a veces cuando ya tiene juego es algo latosa y también causa cierta complicación al manejar, ya que es un poco inestable. Entonces también es recomendable cambiarla cuando ya tiene juego. En este caso, aquí en el video, al momento de dar vuelta, al momento de mantener recto, no se ve que tenga juego. Entonces esa terminal en lo particular no está dañada. Al momento de entrar ya en el empedrado es cuando empieza el golpeteo. Este golpeteo en particular tardamos algo en detectarlo, porque en primera instancia pensábamos que algo de la suspensión, entonces cambiamos algunos bujes, aunque no se veían tan dañados, los cambiamos, pero el golpeteo continuaba. Este golpeteo es muy particular porque se siente como en los pedales, se siente el golpeteo en los pedales y se escucha como a mitad del coche. Entonces no se alcanza a detectar bien si es del lado izquierdo o del lado derecho. Entonces es más complicado dar en bola con qué es esto que falla. Entonces, después de varias pruebas, de descartar que sean los amortiguadores, descartar que sea el tornillo estabilizador, bujes, terminales, el caso fue de este carro, era la cremallera. Entonces, en este caso ocupamos cambiar toda la cremallera. No fue posible repararla, ya que eran varias piezas las que estaban dañadas y no era tan recomendable hacer una reparación, sino más bien todo el cambio completo de la cremallera. Entonces en este caso se cambió la cremallera y fue el santo remedio. Se acabaron los golpeteos, el carro ya funcionó bastante bien, no hizo ningún ruido y quedó solucionado.